Buenas tardes, somos estudiantes del curso de Bases Biológicas del Comportamiento y el día de hoy vamos a realizar una entrevista acerca del trastorno llamado tartamudez o más conocido como disfemia. Para ello contamos con la participación de la señora Yasmin, que nos podrá contar un poco su historia porque tiene un niño de 6 años con este trastorno. Empezar haciendo la primera pregunta, que es ¿a qué edad empezaste a notar dificultad en el habla de tu hijo? Mi hijito lo comencé a notar desde los 3 años, cuando comenzaba a cambiar las palabras de las cosas. Por ejemplo, la pelota le decía ti, al agua le decía nan, cambiaba las cosas así. Perfecto. ¿La dificultad apareció de una manera repentina o progresiva? Progresiva, diría yo, porque fue así, poco a poco cambiando las cosas, así, pequeño. ¿Tu hijo tuvo problemas auditivos o neurológicos? No, ninguna de esas dos causas, no. ¿Consultaste primero a un pediatra o directamente a un terapeuta del lenguaje? Primero lo llevé al pediatra, me dijo que tenía una dificultad en la lengua y me dijo que también tenía que llevarlo a una terapia de lengua. Ok. Esta pregunta es, ¿qué diagnóstico le dieron? Le dieron el diagnóstico de tartamudez porque no podía hablar muy bien las palabras. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste ese diagnóstico, ¿no? Cuando ya le dijeron que tienes tartamudez? ¿Tú cómo te llegaste a sentir? Bueno, al principio sí me asusté un poco, pero ya después, como me explicó también la terapeuta y todo eso, que con el tiempo ya mejorar el habla, me sentí un poco más tranquila. ¿Tu hijo actualmente recibe terapia? Sí, a veces recibe su terapia porque también en el colegio le hacen también terapia. ¿Hay alguien en la familia que también haya tenido tartamudez? Sí, bueno, su papá y yo también tenemos un poco de tartamudez. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti, no? Al inicio. Bueno, al inicio porque yo no le podía entender sus palabras y como no le entendía lloraba, gritaba. No sabía por qué, pero era porque él se sentía que no le podía entender sus palabritas que me trataba de decir a mí. Claro. Ahora voy a pasar a mi compañero, quien podrá hacer las siguientes preguntas. Bien, ahora que ya hablamos un poco sobre cómo empezó la dificultad en el habla, vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas, que es del lenguaje, en cómo se fue avanzando su forma de hablar. Como primera pregunta, ¿a qué edad dijo sus primeras palabras? Mi hijito dijo sus primeras palabras a los 3 años, para ser exactamente. ¿A qué edad comenzó a formar frases? También como a los 3 años comenzó a decir unas pequeñitas frases. ¿La tartamudez se notaba desde el principio o después? Sí, desde el principio comenzaba a notarse, porque como te dije que él cambiaba las palabras a las cosas. A la pelota le decía tree, cosas así, a sus zapatos también decía pam, pam. Entiendo. ¿En qué momento se nota más la tartamudez? Cuando más se altera y quiere hablar rápido, ahí se le dificulta el habla. Describe cómo se manifiesta la tartamudez en este caso. Bueno, en su caso de él, como te digo, cuando él comienza a hablar rápido, no le logra entender muy bien sus palabras. ¿Esto afecta la capacidad de expresar sus ideas? Un poco, yo lo veo que sí. Sí, porque en la escuela también la profesora hay veces que no lo llega a entender muy bien las palabras, las personas también no lo entienden. ¿Y a veces evita hablar? Bueno, no evita, para nada no evita, pero sí se siente un poco avergonzado a veces cuando habla y no le entienden. ¿Él reconoce su dificultad? Sí, él sí reconoce su dificultad. ¿Y han trabajado en la casa con el tema de la comunicación con tu niño? Sí, porque cuando comienza a veces que no entiendo cuando habla y comienza a llorar, yo le digo, respira, hablamos despacio, cosas así como para que él pueda mejorar el habla. ¿Y cómo ha cambiado esto con el tiempo? Bueno, por ahora normal, sí está que ya un poco habla mejor algunas cosas.
Estuvo bien, muchas gracias por compartir esta parte del desarrollo del lenguaje y ahora mi compañera va a continuar con la entrevista. Bien, siguiendo con la entrevista, vamos a hablar un poco sobre cómo tu hijo comprende el lenguaje, ¿no? En el día a día. ¿Tu hijo comprende lo que dice normalmente? Sí, él se entiende exactamente todas sus palabras que él dice, se entiende bien. ¿Sigue instrucciones simples y también las más largas? También cuando yo le digo lo que haga, que tenga que hacer, entiende a la perfección todo. Las instrucciones que yo le digo obedece perfectamente. ¿Él entiende conversaciones entre otras personas o no? Sí, interactúa bien con sus compañeros, con su maestra, con las conversaciones que le hacen. Sí, normalmente sí entiende bien. Perfecto. ¿Cómo le contamos una historia? O sea, ¿él la recuerda o algo así? Bueno, las historias a veces que recién en el colegio están haciéndole cuentos, hay a veces que se olvida repetitivamente las historias, así cosas, pero por lo de ahora, a veces, pocas veces se acuerda de las historias. Sí, entiendo, ¿no? ¿Hace preguntas cuando él no entiende? Sí, me hace preguntas, como todo niño normal. ¿Él puede describir algunas cosas que ve o recuerda? Sí, sí, normal también eso. Me describe a la perfección las cosas que recuerda. En eso no tengo problema. Entiendo. Entonces, reconoces, ¿no? Que sus emociones propias, o sea, él reconoce sus emociones propias y también de otros. Sí, de sus compañeritos, cuando sus compañeritos se sienten tristes o él también. Eso sí está todo perfecto. ¿Entiende chistes o situaciones divertidas? Sí. Entonces, podríamos decir, ¿no? Que la comprensión es adecuada, ¿verdad? Sí, es adecuada. Bueno, mamá, hijo, sí, es adecuada. Bien, ahora le doy paso a mi compañero para que siga con las siguientes preguntas. Bien, gracias por compartirnos cómo tu hijo comprende y procesa el lenguaje. Ahora vamos a pasar a otra parte importante que es la comprensión, es decir, cómo él llega a comprender y a expresar mediante la tartamudez, que es en este caso. Entonces voy a continuar con algunas preguntas relacionadas a cómo se expresa tu hijo al hablar. ¿Cómo se manifiesta la tartamudez en su habla? Por lo que les comenté, que no puede hablar bien, cambia las palabras de las cosas, lo dice diferente. ¿Se traba más en ciertas palabras o en cualquier palabra? Bueno, se traba en algunas palabras, para ser exacto. ¿Habla más fluido cuando está tranquilo? Sí, cuando está tranquilo sí habla fluido, normal. Al momento ya que se altera y ya no se le entiende nada. Bien, ¿y se podría decir que se nota la tartamudez cuando está emocionado? Sí, cuando está emocionado se le nota demasiado, se le enriedan las palabras y ya no lo logra entender lo que dice. ¿Él mismo nota que se traba? Sí, él sabe que se traba porque hay veces que digo, no te entiendo, y me dice, ya mamá, ahorita voy a hablar bien y comienza a respirar y ya, mejora las palabras ahí. Bien, esto entonces podríamos decir que se frustra un poco cuando no puede pronunciar bien una palabra Eso o no sí. puede hablar fluido. Sí, se frustra demasiado, comienza a veces hasta llora y me dice, no me entiendes, pero yo quiero tratarlo de entender, lo que pasa es que no se entienden sus palabras, pero sí se frustra. ¿Ustedes le ayudan de alguna manera cuando se traba? Sí, le ayudo, le digo, respira hijito, tienes que respirar para poderte entender, y cosas así.
La terapeuta quizá les enseñó alguna técnica o una facilidad que se les pueda brindar para que puedan comprender con mayor rapidez a su niño. Sí, en algunas cosas. Por ejemplo, nos dijo que teníamos que hacerle el del respiramiento, que tenía que respirar al momento de que no podía hablar, que se calme, se tranquilice y pueda ya repetir la palabra. ¿La tartamudez ha mejorado con el tiempo? Sí, un poco ha mejorado. Ya se le pueden notar las palabras mucho más mejor. Bien, ahora le doy paso a mi compañero. Bien, ahora que ya sabemos cómo habla tu hijo, ¿no? Quisiéramos hacer las siguientes preguntas para que sea cómo él interactúa, cómo es él en el juego. La primera pregunta es, ¿cómo se relaciona tu hijo con otros niños cuando está jugando? Bueno, primero se acerca con timidez. No es tanto tampoco de socializar rápidamente mi niño. No socializa muy rápido. ¿Tu hijo habla mientras juega o prefiere jugar en silencio, solo? Bueno, hay a veces que prefiere a veces también jugar, no habla, y hay a veces que sí, con sus amiguitos que tienen más confianza, sí hablan como él es, ¿no? Se demuestra como él es, pero así cuando encuentra otros amigos recientes, no habla mucho. Claro, no se siente así. Es tímido. Sí, es tímido. ¿Hay algún tipo de juego donde la tartamudez se note más en tu hijo? Bueno, cuando más se alegra, yo diría, comienzan sus amiguitos a hablar y él habla, y ahí también tiene que él también hablar. No le entienden sus amigos. A veces hasta le preguntan, ¿qué dice señora su hijo? No lo logran entender. Claro, no, y él por eso se frustra Sí. en ese momento. Sí, se siente un poco avergonzado también, Solo. diría yo. Claro. ¿Alguna vez otros niños han comentado sobre su forma de hablar? Sí, muchas veces, como todo niño es curioso, a veces me preguntan a mí, que yo soy su mamá, señora, ¿por qué Tiago no habla muy bien? Señora, ¿por qué Tiago habla así? ¿Qué dice esas cosas? Sí, pues, ¿dirías que se integra bien socialmente al jugar? No, como te había repetido, no. A veces interactúa y hay a veces que no. No socializa bien con los niños que conoce en el parque, en el colegio. No tan rápido. Claro, ¿no? Bien. Bien, ahora le voy a dar pase a mi compañero para que haga las últimas preguntas para ya terminar esta entrevista. Adelante, compañero. Bien, muchas gracias por compartirnos esta parte de cómo se relaciona hijo a tu hijo. Ahora vamos a pasar a otro aspecto importante que es la conducta, es decir, cómo se comporta o cómo se relaciona en ciertas situaciones que quizás puede enfrentar. Entonces voy a continuar con algunas preguntas, ¿sí? ¿Cómo es el comportamiento general de tu hijo en tu casa? Bueno, en mi casa sí es normal, se muestra tal y como es. Habla, a veces se tartamudea, normal. Se muestra tal y como es. ¿Qué hace tu hijo cuando no puede expresar una palabra o frase? Bueno, lo que hace normalmente a veces se frustra, llora, me pide mamá ayuda. Tengo que decirle, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué tratas de decir? Y me dice, quiero esto. Y yo como mamá yo lo logro entender, ¿no? Ya le digo, respira y di esto. Por ejemplo, la palabra café o lo que se le respira y café. Claro. ¿Cómo reaccionas tú quizás cuando tu hijo se frustra o alguna situación que tenga dificultad de expresarse? Bueno, yo como mamá con el tiempo he aprendido que tranquilizarme, calmarme para poder entenderlo a él, porque primero sí me resultaba difícil, yo también me alteraba, ¿qué tienes? ¿Qué quieres decir? Porque no lo lograba entender, pero ya con el tiempo y el aprender junto con él también he tenido que estar las palabras, entendiéndolo más. Claro. ¿Su conducta quizá cambia cuando está frente a muchas personas? Sí, cuando está con personas es
más callado, no socializa muy rápido con los niños. Como le comentaba a la señorita que me preguntó de los juegos, no socializa muy rápido. Y así. En general, para poder concluir con esta entrevista, ¿cómo describirías la personalidad y conducta de tu hijo? Bueno, su personalidad de mi niño es así, ¿qué te puedo decir? Doble, porque a veces acá se demuestra diferente, acá juega, corre, habla, pero en la calle, ve niñitos, no socializa, se intimida, hasta que logre tener confianza y ahí ya se suelta. Igual en la escuela también, ya tiene ahorita, como ya ha pasado tiempo, ya tiene más confianza con sus amiguitos, su profesora. Antes ni a la profesora le podía hablar porque tenía vergüenza por el tema del habla, que no le entendía ni la profesora. Claro, ahí se va desenvolviendo un poco Sí. más cuando agarra confianza, ¿no? Sí. Bien, como parte final tenemos el agradecimiento hacia ti para que nos hayas permitido visitarte y conocer este tema del desarrollo del lenguaje en un contexto real. Bien, ¿no? Sí, como acaba de mencionar mi compañero, de verdad queremos agradecerte por darnos aquí un poco de tu tiempo para conocer sobre